El juicio de Osiris, el día en que tu corazón decidía tu eternidad. Nunca fue tu riqueza, ni tu poder. Fue tu corazón el que decidía si vivirías para siempre o serías devorado en segundos. En el antiguo Egipto, después de morir, enfrentabas un juicio real. Y no había abogado que pudiera salvarte. Imagina esto, acabas de morir. Tu cuerpo está en una tumba, envuelto en lino, rodeado de amuletos. Pero tú estás despierto. Caminas por un lugar oscuro y silencioso. Al fondo, una sala gigantesca. En el centro, una balanza. Y frente a ti, un dios con piel verde y corona blanca, Osiris. Hoy vamos a entrar en ese momento. Vamos a entender qué era el juicio de Osiris, cómo funcionaba, quiénes estaban presentes, qué pasaba si fallabas. Y por qué esta escena fue tan importante que quedó escrita en papiros y pintada en tumbas durante más de 1000 años. Quédate hasta el final, porque el detalle más inquietante no es la balanza. Es lo que podía comerse tu alma, el origen del juicio de Osiris. Para entender el juicio, primero tenemos que entender a Osiris. En la mitología egipcia, Osiris era el dios de la muerte, la resurrección y el más allá. Según los textos antiguos, especialmente los recopilados en el llamado Libro de los Muertos, Osiris fue asesinado por su hermano Seth, quien lo descuartizó y esparció sus restos. Su esposa Isis logró reunir su cuerpo y devolverlo a la vida, pero no como un hombre común. Osiris se convirtió en el rey del más allá. Ese detalle es clave. Osiris no era un dios lejano que nunca sufrió. Él murió, él fue traicionado, él conocía la injusticia, y por eso, en la mentalidad egipcia, era el juez perfecto. Los antiguos egipcios no veían la muerte como el final. Para ellos, era una transición. Pero esa transición no era automática. Había una prueba, y esa prueba era el juicio de Osiris. La sala de las dos verdades. El juicio ocurría en un lugar llamado la Sala de las Dos Verdades, descrita en múltiples papiros funerarios. Uno de los ejemplos más famosos es el papiro de Ani, que hoy se conserva en el Museo Británico. En esas ilustraciones vemos la escena completa. El difunto entra guiado por el dios Anubis, el de cabeza de chacal. Anubis no era el juez. Era el encargado de preparar y supervisar el proceso. En la sala estaban presentes 42 jueces, representando diferentes regiones de Egipto. El número no era casual. Cada juez estaba asociado con un pecado específico. Y aquí viene algo impresionante. El difunto debía recitar la llamada confesión negativa. No decía, soy inocente. No decía, perdón. Decía cosas como, no he robado. No he matado. No he mentido. No he causado dolor innecesario. No he contaminado el agua. No he hecho llorar a nadie sin razón. Era una lista moral, una especie de código ético muy claro. Y eso nos muestra algo poderoso. La moral en el antiguo Egipto no era improvisada. Estaba estructurada. La balanza, el momento decisivo. Ahora llegamos al centro de todo. En la balanza se colocaban dos cosas. En un lado, el corazón del difunto. En el otro, la pluma de Mat. Mat era la diosa de la verdad, la justicia y el orden cósmico. Su símbolo era una pluma de avestruz. No representaba solo decir la verdad. Representaba vivir en equilibrio con el universo. El corazón, en la cultura egipcia, no era solo un órgano. Era el centro de la conciencia, la memoria y la identidad. Por eso, durante la momificación, el corazón se dejaba dentro del cuerpo. El cerebro se extraía, el corazón no. Anubis ajustaba la balanza. Thoth, el dios de la sabiduría y la escritura, registraba el resultado. Y Osiris observaba. Si el corazón pesaba lo mismo o menos que la pluma, significaba que la persona había vivido de acuerdo con Mat. Equilibrio, justicia, orden. Pero si el corazón era más pesado, si estaba cargado de culpa, mentira o maldad, entonces aparecía ella. Amit, el final absoluto. Debajo de la balanza estaba Amit, una criatura aterradora con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y parte trasera de hipopótamo. 3 de los animales más peligrosos del Nilo combinados en uno. Amit no castigaba con fuego eterno. No torturaba, hacía algo peor para la mentalidad egipcia. Devora el corazón. Y cuando eso ocurría, el alma dejaba de existir. No había segunda oportunidad, no había reencarnación, no había castigo eterno, simplemente, nada. Para una cultura que valoraba tanto la vida después de la muerte, la aniquilación era el peor destino posible. Eso nos dice algo importante, el miedo egipcio no era al sufrimiento eterno. Era a desaparecer. El problema, ¿y si la balanza no era justa? Aquí es donde el tema se vuelve más profundo. Si todo dependía del peso del corazón, ¿cómo podían estar seguros de pasar la prueba? Los egipcios no confiaban solo en haber vivido bien.
Tomaban medidas adicionales. En muchas momias se colocaban amuletos llamados escarabajos del corazón. Estos escarabajos tenían inscripciones que pedían al corazón que no testificara en contra de su dueño durante el juicio. Uno de esos hechizos aparece en el capítulo 30 barrio del Libro de los Muertos. Básicamente decía: oh corazón mío, no te levantes como testigo contra mí. Esto revela algo muy humano. Incluso hace 3000 años, la gente temía que su propio pasado los traicionara. Desarrollo: el viaje hacia el juicio. El juicio no era lo primero que ocurría tras la muerte. El alma debía atravesar el Duat, el inframundo egipcio. Según los textos funerarios, el Duat estaba lleno de puertas, lagos de fuego, criaturas peligrosas y guardianes con nombres secretos que debían conocerse para poder pasar. No era un paseo sencillo. Aquí entraban en juego los textos funerarios como el Libro de los Muertos. Estos no eran libros, en el sentido moderno. Eran colecciones de hechizos escritos en papiro y colocados en la tumba. No todos podían costearlos. Algunos papiros eran personalizados y muy elaborados. Eso también nos habla de la estructura social del antiguo Egipto. Sin embargo, la idea del juicio no estaba limitada solo a los faraones. Con el tiempo, especialmente durante el Imperio Nuevo, la creencia en el juicio se extendió a personas comunes que podían permitirse ciertos rituales. El clímax: cuando el corazón se detiene. Imagina el silencio en la sala. Anubis sostiene la balanza. Tot está listo para escribir. Osiris, sentado en su trono, con piel verde, símbolo de regeneración, observa. La balanza se mueve. Ese instante lo era todo. En el papiro de Ani vemos que la balanza está perfectamente equilibrada. Tot anota el resultado favorable. El difunto es declarado justificado, o maa, Jeru, que significa verdadero de voz. Esa expresión era esencial. Significaba que la persona había demostrado estar en armonía con Mat. Después del juicio exitoso, el alma podía entrar en el campo de juncos, una versión idealizada de Egipto, donde los cultivos crecían altos y la vida continuaba en paz. No era un cielo abstracto, era una continuación mejorada de la vida en el Nilo. Lo que el juicio de Osiris nos dice sobre los egipcios: aquí viene lo más interesante. El juicio de Osiris no era solo una historia religiosa, era un sistema moral. Nos muestra que la ética importaba más que el estatus. La justicia era central en la visión del universo. La vida tenía consecuencias reales. La verdad era un valor absoluto. En una civilización que duró más de 3000 años, la idea de Mat ayudó a mantener estabilidad social. No era solo religión, era orden político, social y cósmico. Incluso los faraones eran responsables ante Mat. En teoría, si un rey gobernaba de forma injusta, estaba alterando el equilibrio del universo. Eso es enorme. Influencia histórica. Muchos estudiosos han señalado paralelismos entre el juicio de Osiris y conceptos posteriores en otras culturas sobre el juicio del alma tras la muerte. Sin afirmar conexiones directas, es evidente que la idea de una evaluación moral después de morir no es exclusiva de Egipto. Pero lo que hace único al juicio egipcio es su precisión visual. No es una idea vaga, es una escena clara, casi cinematográfica. Una balanza, un corazón, una pluma, un monstruo esperando. Y gracias a los hallazgos arqueológicos en lugares como el Valle de los Reyes y las tumbas de nobles en Tebas, estas escenas se han conservado con colores vibrantes durante milenios. El juicio de Osiris no era una simple historia para asustar niños. Era el corazón moral del antiguo Egipto. Decía algo muy directo: tus acciones importan. No importa cuánto oro tengas en tu tumba. No importa cuán grande sea tu pirámide. Si tu corazón es pesado, no pasarás. Y quizá por eso esta imagen ha sobrevivido miles de años. Porque en el fondo, todos entendemos la pregunta que plantea: si hoy pusieran tu corazón en esa balanza, ¿qué pasaría?